Hola chicos y chicas, aquí estamos de nuevo. Vamos a tratar de en este rato terminar la clase sobre funciones complejas. Así que vamos a continuar de donde habíamos dejado la clase anterior, que era allí. Es decir, habíamos visto que la exponencial compleja que podemos escribir como e a la x más ii, podemos escribirla entonces como e a la x por e a la ii. Con e a la x no tenemos problemas, es un exponencial real, es un exponencial de variable real, que nosotros sabemos muy bien cómo calcular. El problema nos lo traía aparejado e a la ii, y hemos visto, sinceramente iba a decir hemos demostrado, y no hemos demostrado, no ha sido una demostración en términos rigurosos lo nuestro, pero sí creo que hemos dado una explicación más o menos convincente de que esa exponencial e a la i se puede escribir como coseno de i más i seno de i. A partir de allí, entonces, a partir de ahí podemos definir a las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Bueno, miren, e a la ix, entonces, por la fórmula de Euler, se puede escribir como coseno de x más i seno de x. ¿Qué pasa con e a la menos ix? Es igual a coseno de x menos i seno de x. ¿Por qué motivo? Bueno, es acá donde uno extraña, yo particularmente extraño el viejo y querido pizarrón, pero vamos a ver si podemos suplirlo de alguna manera. Miren, tenemos e a la ix igual a eso según la fórmula de Euler. Muy bien. ¿Qué pasa si yo considero e a la menos ix? ¿Cómo escribo esto teniendo en cuenta la fórmula que vemos arriba? Bueno, e a la menos ix es lo mismo que decir e elevado a la i multiplicando a menos x. O sea que lo que tendríamos que hacer es reescribir la fórmula de arriba, pero ahora donde x es menos x. O sea que nos queda coseno de menos x más i seno de menos x. Y yo no sé si se acuerdan de algunas reglas básicas de la trigonometría, pero haciendo un poquito de memoria, el coseno de menos x siempre es igual al coseno de x. El coseno de un ángulo negativo siempre es igual al coseno del mismo ángulo, pero positivo. Si ustedes en la calculadora hacen coseno de menos 10 grados, van a ver que les da exactamente igual que el coseno de 10 grados. Y por otro lado, el seno de menos x siempre es igual a menos el seno de x. Si ustedes hacen seno de menos 10 grados, les da el seno de 10 grados, pero cambiado de signo. Quiere decir entonces que lo que hacemos es decir que e a la menos ix es igual a coseno de x menos i seno de x. Eso es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces, tenemos la fórmula de Euler, e a la ix, y acá, si x es menos x, nos queda esta expresión. Y a partir de ahí, nosotros podemos encontrar el valor del coseno y del seno de x. ¿Por qué? Fíjense en este conjunto de igualdades. E imaginen ahora que en estas dos igualdades sumamos miembro a miembro. Fíjense lo que ocurre a la derecha.
Cuando sumemos miembro a miembro, coseno de x más coseno de x, nos queda 2 veces coseno de x. Pero más y seno de x y menos y seno de x se va a cancelar. Quiere decir que e a la ix más e a la menos ix es 2 veces coseno de x. Y por supuesto, despejando el coseno, obtenemos esta expresión. Algo similar podemos encontrar para el seno de x si de nuevo volvemos a estas dos igualdades, pero ahora, en lugar de sumar miembro a miembro como hicimos recién, restamos miembro a miembro. Entonces miren, si miramos lo que tenemos a la derecha, coseno de x restado a coseno de x se cancela. Y más y seno de x restado a menos y seno de x, el menos y el menos, nos queda un signo más, nos queda 2 veces y seno de x. De este lado tendremos e a la ix menos e a la menos ix. Despejando el seno de esa igualdad, nos queda esta expresión para el seno de x. En general, entonces, se define el coseno y el seno de variable compleja z a partir de estas igualdades. Como ustedes ven, son idénticas a esta que hemos encontrado, simplemente hemos suplido la variable x por la variable z. Entonces, para la variable compleja z, el coseno se calcula de este modo y el seno se calcula de esta manera. Vamos a verlo en los problemas, pero a diferencia de lo que ocurre en variable real, donde todos sabemos que coseno y seno de una variable real indefectiblemente nos va a dar un valor real entre -1 y +1. Eso deja de ser cierto en variable compleja, y el coseno y el seno de una variable compleja puede dar cualquier valor numérico, absolutamente cualquier valor numérico. La última definición que tenemos que dar en este momento es la definición de las funciones hiperbólicas. Si ustedes tienen la amabilidad de mirar la calculadora científica que tienen en su casa, van a encontrar seguramente una tecla que me animo a apostar que no han apretado nunca en su vida. Si miran la calculadora, van a encontrar una tecla que tiene las letras H, Y, P, IP. Y esa es la que yo apuesto que ustedes no han tocado nunca, porque esa sirve, si a continuación apretamos seno o coseno, para calcular el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, que es precisamente lo que estamos definiendo aquí. El coseno hiperbólico de la variable z se define de esta manera, el seno hiperbólico de la variable z se define de esta otra. Si la variable z eventualmente fuera real, en la calculadora se puede calcular usando esa tecla que recién mencionábamos. Acá en general nuestra definición va más allá porque nos permite calcular coseno hiperbólico y seno hiperbólico de una variable z cualquiera, compleja. Continuemos con las funciones elementales, y ahora ocupémonos un poco de la función logaritmo. Supongamos entonces que yo conozco la variable z y quiero calcular su logaritmo, es decir, quiero calcular la variable w. Quiero calcular w en esta expresión, donde, insisto, z es un dato. Si w es el logaritmo de z, es porque necesariamente e elevado a la w da z. ¿Por qué motivo? Bueno, simplemente por definición del logaritmo. Cada vez que hablamos de esto, siempre surge por ahí alguien que, cuando decimos, bueno, partimos de w igual al logaritmo de z, ¿cómo llegamos a que e a la w tiene que ser z? La verdad que yo no sé de dónde sale, pero alguno me dice, bueno, hay que aplicar el antilogaritmo. No hay que aplicar ningún antilogaritmo. El antilogaritmo no existe. La verdad que no sé de dónde ha salido eso, pero simplemente, si w es el logaritmo de z, por definición de logaritmo, se cumple que e a la w es igual a z. Así que no hay ningún antilogaritmo, nada, simplemente definición del logaritmo me lleva a que e a la w tiene que ser z. En esta expresión, entonces, lo mismo que decíamos acá, z es dato, pero w no.
lo que queremos encontrar precisamente es cuánto debe valer W conociendo el valor de Z para que se cumplan estas dos igualdades que tenemos aquí. Nos va a convenir en este caso, simplemente es una cuestión de conveniencia, como digo, nos va a convenir considerar a la variable Z en la forma exponencial que en el video anterior les presentamos. Es decir, de esa variable Z, como decimos que es dato, vamos a conocer su módulo R y su argumento θ, y nos va a convenir considerar a la variable W, que desconocemos, el valor de W no lo sabemos, nos va a convenir considerar a la variable W en la forma binómica más tradicional, U más IB, donde por supuesto U y B son valores desconocidos. Si reemplazamos W acá en el exponente por U más IB, y luego separamos, nos queda E a la U por E a la IB, y si reemplazamos a Z por R a la E y θ, nos queda esta igualdad que tenemos aquí. Ahí tenemos la igualdad de dos números complejos. Ahora, ¿cuándo dos números complejos son iguales? Bueno, cuando su parte real y su parte imaginaria coinciden. Sí, eso es cierto. Pero eso es cierto si yo a los complejos los tengo escritos de manera tal que tenga por separado la parte real y la parte imaginaria. Y en este caso, no tengo separada la parte real y la parte imaginaria. Acuérdense que E a la I B es coseno de B como parte real y seno de B como parte imaginaria. Es decir, yo no tengo separados en esta igualdad la parte real y la parte imaginaria. Quiere decir que no me sirve decir que estos dos complejos van a ser iguales cuando sus partes reales coincidan y sus partes imaginarias también. Pero sí me resulta útil decir que si yo tengo dos complejos en forma exponencial, van a coincidir cuando el módulo de uno coincida con el módulo del otro y cuando el argumento de uno sea igual al argumento del otro, más o menos un cierto número de vueltas. Y entonces, si recuerdan que en el video anterior mostramos que el módulo de E a la I B o el módulo de E a la I θ siempre es 1, siendo B y θ variables reales, el módulo de esa exponencial siempre da 1, quiere decir que el módulo de lo que tenemos a la izquierda es E a la U y el módulo de lo que tenemos a la derecha es R. Para que este complejo sea igual a este, tiene que cumplirse entonces que E a la U sea igual a R. Y por otro lado, igualando los argumentos de ambos números complejos, lo que tenemos para decir es que el argumento del número complejo que tenemos escrito acá, en el lado izquierdo de la igualdad, fíjense que esto que tenemos acá no es W, cuyo argumento no tenemos explicitado aquí, esto es E a la W, y el argumento es explícito, es B el argumento de E a la W. Entonces, el argumento B tiene que ser igual al argumento del que tenemos a este lado, que es θ, más 2kπ, donde esto está representando una cierta cantidad de vueltas en sentido horario o en sentido antihorario. El valor de k, recuerden, es un número que pertenece al conjunto de los números enteros. Es decir, es un número entero, 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, y así sucesivamente. Muy bien. Quiere decir que a partir de esas dos igualdades, entonces, yo puedo calcular tanto U como B. Y entonces he determinado el valor de W, que era lo que estaba buscando. ¿Cómo saco U de acá? ¿Cómo saco la parte real de W? Y bueno, en esta expresión, como acá la igualdad es de valores reales, U es simplemente el logaritmo de R. Y entonces vemos acá que la parte real de W, la parte real de logaritmo de Z, no es más que logaritmo de R. ¿Y cuánto vale su parte imaginaria? B. Bueno, vemos acá que es θ más 2kπ. Y eso es lo que ponemos acá. Entonces, W, que era logaritmo de Z, se puede escribir como logaritmo de R como parte real, θ más 2kπ como parte imaginaria. Eso nos está diciendo que el logaritmo es lo que llamamos una función multiforme o multivaluada. Es un nombre complicado para indicar simplemente que si nosotros damos
la variable z, hay muchos valores de su logaritmo. En realidad hay infinitos valores de su logaritmo. Eso no quiere decir que cualquier número sea el logaritmo de z. No es que, dada la variable z, cualquier número que yo pongo como resultado está bien. No, hay infinitos resultados diferentes, pero no cualquier número es un logaritmo de la variable z. Dada esa característica de multiforme de la función que hace que tenga infinitos resultados, escogemos uno de esos resultados como un valor particular y vamos a llamar valor principal del logaritmo de la variable compleja z al valor obtenido en esta fórmula que tenemos resaltada cuando k vale 0. Y en tal caso, vamos a representar a ese valor, al valor principal, escribiendo no logaritmo de z, logaritmo en minúscula, sino escribiendo logaritmo de z con la L en mayúscula. Entonces, si en la expresión de arriba tomamos k igual 0, nos queda que el valor principal del logaritmo de z es logaritmo de r más i por θ. Repito, hemos tomado aquí el valor de k igual a 0. Recordemos que este r es el módulo de la variable z. Miren acá que habíamos escrito que z era r por e a la i θ, y decir que este r es el módulo de la variable z. Entonces podemos decir, en lugar de poner logaritmo de r, logaritmo de el módulo de z, más i θ, pero θ no es más que el argumento principal, ese que se encuentra entre menos pi y pi, incluyendo el menos pi y excluyendo al pi, ¿se acuerdan? Ese era el argumento principal. Muy bien, de esa manera entonces definimos la función uniforme, la función que tiene un solo resultado, llamada logaritmo con mayúscula de z. Vamos a ver ahora qué pasa con las potencias en general. Supongamos que tengo p, que es el logaritmo de z. Decíamos recién entonces que por definición del logaritmo se cumple que e a la p es z. Muy bien, pero yo puedo decir que e a la p, como p es logaritmo, equivale a escribir e a la logaritmo de z. Y esta es la igualdad que me va a interesar. E a la logaritmo de z es igual a z. ¿Para qué me va a interesar esta expresión? ¿Para qué la vamos a utilizar? Supongamos que yo tengo que calcular una potencia de este tipo, z elevado a la c, donde tanto z como c son números complejos cualesquiera. Es decir, z y c puede ser cualquier variable compleja. Miren, si ustedes quieren poner una expresión que tranquilamente puede volarnos la cabeza, z puede ser i, la unidad imaginaria, y c también i. Y estaríamos calculando cuánto vale i a la i, que parece no tener sentido en primera impresión, pero luego vamos a ver que se puede calcular tranquilamente. Entonces tratemos de calcular cuánto vale z elevado a la c, insisto, considerando que tanto z como c pueden ser números complejos absolutamente diferentes y cualesquiera. Muy bien, según la expresión que tenemos acá, z se puede escribir como e a la logaritmo de z. Y es lo que hacemos aquí. En lugar de escribir z, ponemos e a la logaritmo de z. Y entonces nos queda e a la logaritmo de z elevado a la c. Y todos sabemos que cuando yo tengo la potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. Y entonces nos queda e a la c logaritmo de z. Y esa es la manera en la que vamos a poder resolver esta potencia. Porque esta expresión, una exponencial, nosotros sabemos cómo resolverla. Simplemente es cuestión de calcular logaritmo de z. Acuérdense que el logaritmo de z, hace un rato veíamos que nos daba infinitos resultados diferentes. A eso lo vamos a multiplicar por el valor c, y lo que nos da van a ser infinitos resultados diferentes. Lo ponemos aquí como exponente de la e y lo podemos calcular utilizando la fórmula de Euler, ¿verdad? Es decir, de esta manera obtenemos la solución de una potencia genérica con dos números complejos intervinientes, y por supuesto vemos que también es una función multiforme, es una función que va a tener infinitos resultados que por supuesto provienen de los infinitos resultados que tiene el logaritmo de z que nos aparece acá en el exponente.
De la misma manera que definimos el logaritmo principal, y dijimos era el que se obtenía cuando k valía 0, bueno, también definimos el valor principal de la potencia z elevada a la c, adoptando el mismo criterio. Cuando k vale 0, logaritmo de z va a dar un único resultado, que es el que llamábamos el logaritmo principal, y entonces el valor principal de z a la c es e elevado a la c por el valor principal del logaritmo de z. Y así obtenemos una función que es uniforme. Obtenemos una función que para cada valor de z y de c nos va a dar únicamente un resultado. Para terminar con esta parte, vamos a definir las funciones trigonométricas inversas. Mejor dicho, vamos a trabajar únicamente con una de ellas, vamos a trabajar con el arco seno, para no complicar demasiado las cosas. Van a ver que las expresiones que encontramos son bastante intimidantes, y entonces no queremos que se asusten demasiado, y menos por video. Cara a cara tal vez me animaría, pero por video no me animo tanto. Entonces vamos a trabajar solamente con la función inversa del seno de z. Sea z una variable compleja, pero de valor conocido. O sea, vamos a suponer que yo sé cuánto vale z, y lo que quiero averiguar es w, donde la relación entre ellas es que w es el arco seno de z. Esta es la denominación correcta según la matemática en español, pero nos hemos acostumbrado mucho a usar las calculadoras que son anglosajonas, donde el arco seno en la calculadora aparece como seno a la menos 1, donde este menos 1, por supuesto, ya sabemos que no significa una potencia, sino que significa la función inversa del seno. Miren, a ver, lo que está acá a la derecha lo vamos a entender todo. La relación entre z, recuerden, z conocido, y w, recuerden, desconocido, es esta que está acá. El seno de w es z. Lo que nosotros habitualmente hacemos es, conociendo w, calculamos el seno y obtenemos z. Bueno, acá lo que estamos planteando es el proceso inverso. ¿Qué pasa si sabemos cuánto vale z y queremos calcular cuánto es w? De tal manera que el seno de w nos diera ese z que tenemos por conocido. Perfecto. Entonces, si w es el arco seno de z, es porque el seno de w es precisamente la variable z. Muy bien. Nosotros no sabemos calcular w, pero sí sabemos calcular el seno de w. Es decir, si supiéramos cuánto vale w, ya sé que no lo sabemos, pero imaginen que lo supiéramos, nosotros podríamos calcular el valor de z, porque hemos aprendido cómo calcular el seno de w. Y si recuerdan la fórmula que vimos hace un ratito, el seno de w estaba dado por esta expresión. El seno de w, decimos, tiene que ser igual a z. Y entonces ahora vamos a trabajar un poquito algebraicamente. Miren, si pasamos el 2i multiplicando hacia la derecha, nos queda 2iz acá a la derecha, y luego si lo pasamos restando del otro lado, nos queda esta expresión que tenemos acá. E a la iw menos e a la menos iw menos 2iz igual a 0. Recuerden, no pierdan de vista, que lo que queremos encontrar es cuánto vale w. Esto que tenemos acá. ¿Sí? Esta que nos quedó escondida por acá, que parece que cada vez está más complicada para poder despejarla de allí, ese es el valor que queremos encontrar. Bueno, entonces la cuestión es, ¿cómo hacemos para despejar w de acá para poder encontrar su valor? Y acá vamos a usar una pequeña triquiñuela, que es multiplicar en esta expresión que tenemos acá, en esta igualdad, multiplicar de ambos lados, multiplicar ambos miembros por e a la iw. Entonces, vamos al lado más fácil. 0 por e a la iw, 0. E a la iw por e a la iw, e a la iw al cuadrado. E a la menos iw por e a la iw, si sumamos los exponentes, nos da 0 el exponente, nos queda e a la 0, y por eso tenemos este 1, menos 1, en realidad, que nos aparece, porque la e a la menos iw estaba precedida por el signo menos. Por último, 2iz multiplicado por e iw simplemente queda de esta manera.
Da la impresión que cada vez la cosa se está complicando más en lugar de simplificando. Y en realidad no. Porque si miramos esta última expresión con muchísimo cariño, tenemos algo, el e a la iw, algo elevado al cuadrado, menos 2iz por ese algo menos 1. Recuerden que z es un dato. Quiere decir que tengo algo al cuadrado menos 2iz algo menos 1. Bueno, eso es una ecuación de segundo grado en algo, en la variable algo. Quiere decir que usando la resolvente de la ecuación de segundo grado, yo puedo despejar el algo, e a la iw, y encontrar que lo puedo calcular de esta manera. Fíjense, no es más que la resolvente. La resolvente nos decía que es menos b, o sea, menos el valor que multiplica al algo elevado a la 1. Lo que multiplica al algo elevado a la 1 es menos 2iz. Perfecto, si le cambiamos el signo nos queda 2iz. Más menos, sí, acuérdense que nosotros ya hemos dicho en algún momento que ese más menos puede ser un poco confuso y lo que conviene es poner más y calcular la raíz cuadrada y sacar los dos valores que nos va a dar como resultado esta raíz cuadrada y ponerlos aquí, ¿verdad? Pero sí, efectivamente acá va a haber dos resultados de la raíz cuadrada. Más decimos entonces, raíz cuadrada de el valor de b, que es este, elevado al cuadrado, menos 4 por a, el a es el que está acá, que está multiplicando al algo al cuadrado y que vale 1, por c, y el c vale menos 1. El menos de la resta y el menos del c hacen que aparezca este 4. Todo eso dividido 2a, como dijimos, el a vale 1 y por eso el 2 en el denominador. Si cancelamos el 2 con este 2, me queda iz, pero recuerden que el segundo sumando también hay que afectarlo con el 2. Si el 2 lo metemos dentro de la raíz cuadrada, hay que, para hacer eso, elevarlo al cuadrado, y entonces, fíjense, con este 4 se me cancela y me queda un 1, y acá como tengo menos 2 al cuadrado, también me va a dar 4, con el 4 que introduje ahí se me cancela, y me aparece este menos z cuadrado. ¿Por qué? Porque acá estoy elevando al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 4. Se cancela con este 2 que se elevó al cuadrado para entrar dentro de la raíz. Z elevado al cuadrado, acá lo tenemos. Y elevado al cuadrado es menos 1 y por eso aparece este signo menos aquí. Muy bien, ¿todo solucionado? No, todo solucionado no, porque nosotros queríamos encontrar el W. Bárbaro, pero no tenemos el W, tenemos el E a la IW. Sí, correcto. Pero ahora queremos encontrar cuánto vale este exponente. Y si conocemos esto que tenemos acá a la derecha, y sabemos que E a la IW nos da ese resultado conocido, lo único que hay que hacer es tomar logaritmo en esta expresión. Es decir, si yo tomo logaritmos en esta expresión, el logaritmo de todo esto va a ser el exponente que me figura acá, va a ser IW. O sea, IW es el logaritmo de todo esto. Miren, acá lo tienen. Logaritmo de IZ más raíz cuadrada de 1 menos Z cuadrado. Es el logaritmo de toda esta expresión. Eso es igual a IW. Sí, pero yo quiero W. Bueno, hay que pasar el I dividiendo. Y pasar el I dividiendo, acuérdense, ya lo vimos hace un rato atrás, pero si quieren lo repasamos, es como multiplicar por menos I. Y de esa manera entonces llegamos a obtener el valor de W, que era el arcoseno de Z. A ver, veamos ese tema de que pasar el I dividiendo es como multiplicar por menos I. Miren. Supongamos que yo tengo 1 sobre I. Lo que decíamos es, perfecto. ¿Qué podemos hacer para escribirlo de otro modo? Multipliquemos arriba y abajo por lo mismo, para no alterar la expresión. ¿Por cuánto multiplico? Bueno, me conviene multiplicar por I, arriba y abajo. Muy bien, ¿qué me queda en el numerador? 1 por I, I. ¿Y qué me queda en el denominador? I por I, I al cuadrado, menos 1. Quiere decir que esto no es más que menos I. Y entonces,
cuando en la expresión que veíamos recién decíamos que a partir de esta igualdad que tenemos, si queremos despejar el exponente IW, hay que tomar el logaritmo de todo esto, perfecto, acá lo tenemos. Bueno, pero para luego obtener W hay que pasar el I dividiendo, y pasar el I dividiendo es como multiplicar por menos I. Y entonces el W, el arco seno de Z, se obtiene a través de esta expresión. Como ven, algo bastante difícil de calcular, es decir, si nos ponemos realmente a hacer este cálculo, nos va a resultar realmente complicado, porque fíjense, primero hay que tomar el valor de z, ¿se acuerdan? El que conocíamos, y elevarlo al cuadrado. Pero después hacer la raíz cuadrada de esta expresión, sumarle y z, calcular el logaritmo, y finalmente multiplicar por menos i. Es decir, procedimentalmente resulta bastante complicado hacer este cálculo, y por eso nos vamos a limitar a mostrar cuál es el arco seno de z. No nos vamos a meter con el arco coseno, ni mucho menos con el arco tangente. Eso lo dejamos para que ustedes lo hagan tranquilo en casa. De esta manera terminamos con el tema de variable compleja. Les pedimos por favor que traten de ver estos videos, de trabajar con los PowerPoint que tienen disponibles también en el campus virtual, con el libro que les hemos sugerido, y poquito a poco les iremos dando también por esta misma vía algunos problemas resueltos para que poder colaborar con ustedes en obtener cierta cancha, cierto manejo en la resolución de los problemas.